Presentamos la emisión 81 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Dedicamos nuestro programa del día de hoy a la alemana Clara Zetkin, pionera del movimiento de las mujeres socialistas. Clara propuso la idea del Día de la Mujer Trabajadora, que fue declarado en su segunda conferencia el día 8 de marzo. Ella fue pionera del movimiento socialista y feminista y a ella la recordamos porque nos dijo: lo que hizo el trabajo de la mujer especialmente atractivo para los capitalistas no solo era su precio más bajo, sino su sumisión. En la sección de la memoria histórica de nuestra América recordaremos que el 23 de junio del 1937 el presidente Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de los ferrocarriles nacionales. En la segunda sección pasaremos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de diálogos y debates dialogaremos en torno al balance de las elecciones en Colombia. Y en nuestra sección qué ver, qué escuchar, qué leer y a dónde ir, les invito a asistir a ver la controversial película La Civil. Así cerraremos nuestro programa con el arte y la cultura. Ahora le doy la palabra a nuestro compañero Marco para que nos platique de el día de la nacionalización de los ferrocarriles. Marco, por favor. Gracias, Cori. Buenas noches a todas y todos los que nos ven y nos escuchan. Pues hoy me toca decirles a ustedes que estamos cumpliendo el 85 aniversario de la nacionalización del sistema ferroviario mexicano. Esto fue exactamente un 23 de junio, como la fecha de ahora, solo que de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas fue quien decretó la nacionalización de esa empresa. Es interesante esta situación porque conviene decir que durante la Revolución Mexicana, la red ferroviaria se deterioró muchísimo y esto implicó de grandes inversiones para su reconstrucción. Mismas esas inversiones venían de capital extranjero. En 1908, con el fin de agrupar y consolidar varias líneas de ferrocarriles y fomentar la inversión en ese sector, se creó precisamente Ferrocarriles Nacionales de México, S.A., una empresa que fusionó diferentes capitales. Afortunadamente, en aquel entonces, su mayoría eran extranjeros. ¿Quiénes eran? Eran Ferrocarril Internacional, Interoceánico, Panamericano y uno de Veracruz. Todas ellas básicamente con un porcentaje muy elevado, casi un 50% de capital. Con los años, la empresa se enfrentó a la competencia de autobuses y aeroplanos y a la intervención del Estado para evitar que se aumentaran las tarifas, lo que sumado a las presiones por un aumento salarial, lo pusieron en estado de quiebra a este sistema. Esta situación puso en riesgo la economía del país, pero existía la imposibilidad del gobierno para exigirle su colaboración en la política económica mediante tarifas adecuadas. Por lo tanto, el presidente Lázaro Cárdenas, con fundamento en la Ley de Expropiación de 1936, decretó la nacionalización de Ferrocarriles Nacionales. Esta nacionalización dejó pendiente el pago de la deuda con sus intereses acumulados y el Estado finalmente pudo trabajar en el desarrollo del sistema ferroviario. Ya el 30 de junio del 37, el presidente Cárdenas decretó mediante una ley las secretarías del Departamento de Estado y por lo tanto implicaba la creación del Departamento de Ferrocarriles Nacionales. Fue hasta el año siguiente, 1 de mayo del 38, donde la empresa fue administrada por los trabajadores, que le cedió el presidente esta situación
para que los propios trabajadores lo nacionalizaran. Hasta aquí está la noticia y bueno, de aquella situación, enhorabuena, cumplimos. Desafortunadamente, ya sabemos que históricamente recién Zedillo, el expresidente, privatizó ferrocarriles y ahora con el gobierno de la 4T se está haciendo todo un proceso de rescate de los miles de kilómetros que están en vías y por lo tanto esperemos que esto vuelva nuevamente a una normalidad y que más adelante en un futuro no muy lejano también sea administrado por los trabajadores. Gracias, Cori. Ahora, ¿quién sigue con estas noticias? Muchas gracias, Marco. Pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. ¿Qué nos tienes, Vic? Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, pues de lo que les quiero comentar el día de hoy es sobre los cambios que hay en la fijación de las tasas de interés por parte del Banco de México. Tenemos que el Banco de México aumentó su tasa de interés en 3/4 de punto porcentual, lo cual marca un precedente, perdón, lo cual marca un hito porque no hay un precedente en este sentido, en un incremento unitario de esta medida. También hay algunas voces por ahí que están diciendo que mientras se continúe con incrementos en la tasa de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de México continuará con una tendencia semejante. Aquí uno podría aseverar que no están muy alejados de la realidad, dado que la economía mexicana pues tiende a comportarse, sobre todo algunos agentes, y entre los agentes más conservadores dentro de la economía, pues está la banca central, que aún sigue todavía con los parámetros que se denominan entre el argot de los economistas como neoliberales. Ahora, ¿qué podríamos o cómo podríamos explicar esta parte? O sea, ¿por qué afecta la subida de las tasas de interés? La tasa de interés incrementa el costo del dinero en circulación y mediante este incremento del costo del dinero en circulación se pretende reducir la cantidad de dinero que se transa, que se intercambia en la economía para poder contener los precios. Sirve como un muro de contención una tasa de interés para que la inflación se pueda detener, pero tiene un costo. Este costo es un costo socialmente elevado porque implica la reducción de la actividad económica, lo cual también quiere decir que hay disminución en el empleo y pues la posible recesión, que es a lo que más se le teme. En Estados Unidos, la Fed se ha posicionado como un organismo que no tiene interés en generar recesión a nivel nacional y bueno, con lo que esto podría implicar a nivel internacional. Y en México, pues la política de fomento al gasto interno, a lo que se denomina el gasto autónomo, pues está apoyando a que no exista un impacto tan grande a México en términos recesivos. Ya no se aplicaría esta frase que tradicionalmente se decía que cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Las políticas expansivas del uso del gasto en México impiden que esto suceda, pero aún así un incremento en las tasas de interés puede implicar un problema para nuestro país en términos del crecimiento económico. Muchas gracias, Vic. Así es. ¿Qué nos tienes, Marco? Hay una noticia aquí local en Puebla que me parece bastante grave. Miren, hay una empresa que tenemos aquí cerca de la capital de Puebla que se llama Ternium. Antes esta empresa era ILSA y esta empresa utiliza 45, escuche usted, 45 millones de litros de agua al día para procesar lo que hace en materia de fundición de metal. Ella lo hace, esta empresa lo hace para poder fabricar 15 toneladas de acero, afectando obviamente la extracción del agua a dos municipios, que es Xochitla y Tlaltenango.
Esta empresa, ¿sí?, extrae este líquido muy importante para la población, y además esta extracción está a punto de acabar con un cenote que se llama Almolo, ubicada entre ambas demarcaciones, entre ambos municipios. Ternium se estableció en esta zona, bueno, antes se llamaba ILSA, desde 1960, y empezó efectivamente a extraer agua. Y los detalles que tenemos en este sentido es que se indica actualmente Ternium para elaborar una tonelada de acero requiere de 300,000 litros de agua. Y como Ternium produce al día 150 toneladas, esto equivale, así haciendo números con la calculadora, a 45 millones de litros diarios. Esto es una sobreexplotación de los mantos acuíferos. Recordemos que estos mantos acuíferos en donde está Xochtlán y Tlaltenango tienen que ver con el conjunto de escurrimientos subterráneos que vienen desde el Iztaccíhuatl y del Popocatépetl. Entonces, esta extracción impide incluso el paso del agua a través de los ríos subterráneos a otros mantos acuíferos en donde se localizan también pozos de extracción de agua que van para beneficio a algunas zonas de la ciudad de Puebla. Esto es lo que yo tengo como una noticia, y habría que poner mucha atención en este sentido. Ahora sí, aguas con el agua, porque esta empresa indudablemente está provocando algo que lo estamos viendo a manera de espejo reflejo de lo que sucede en el norte, que están con una verdadera crisis hídrica. Es un clímax de problema de abasto de agua, sobre todo para los pobladores. Esta es la noticia, y ahora pues yo creo que te toca a ti, Cori, decir cuál es la noticia más trascendental que consideras para esta semana. Claro que sí, qué pena lo de Puebla, verdaderamente les han regalado el agua a todas las empresas, teniendo tanta. Pues una noticia el día de ayer salió de aquí del campo militar Marte número 1, en un acto oficial en el que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo el subsecretario Alejandro Encinas y el general de la Defensa Nacional. Fue un acto que ellos nos mencionaron que era para recordar a los mártires de la Guerra Sucia. Sin embargo, también se les dieron algunas medallas a los militares que murieron en la Guerra Sucia, a esos que pues muchos de nosotros consideramos como traidores, como que fueron los que hicieron los actos más oprobios y más desagradables en contra del propio pueblo. Andrés Manuel dijo que no se le puede dar la vuelta a la hoja así nada más, y que tenemos que conocer toda la verdad y que se haga justicia para que no se repitan estos actos y no vuelva a haber opresión. También se decidió que se van a abrir los archivos de las bases militares de Chihuahua, de Nuevo León, de Oaxaca, de Jalisco y de Guerrero. Y al abrir todo esto, bueno, pues se nos va a dar a la gente, a los que tenemos algún fallecido en aquella época, la oportunidad de revisar esos archivos y de solicitar la reparación del daño. Eso creo que es lo más importante, que se repare el daño a toda la gente que, pues, en defensa de la democracia en aquella época, desde la represión del 68, pues ha sufrido tantos daños. Se denuncia de todas maneras y se seguirá denunciando a la gente como Marcelino García Barragán, como a Gustavo Díaz Ordaz, como al mismo después secretario de Gobernación y presidente Luis Echeverría, y al represor del ejército, en el que estaba encargado precisamente del cuartel del campo militar número 1, a Nazar Haro. Todo esto, la llamada Brigada Blanca, que extorsionó, secuestró, mató
a nuestros compañeros de lucha. Creo que no está bien que se les ponga su nombre en una placa. Creo que cuando las órdenes son injustas se tienen que desobedecer y cuando las órdenes sean de represión al pueblo se tienen que desobedecer. Eso siento que fue algo que faltó de decir y ser muy claros. Nunca más la represión, sí, pero tampoco nunca más la represión, aunque venga de la autoridad suprema. También eso justificó para Andrés Manuel hablar de la reforma de la Guardia Nacional y pues estaremos al pendiente de esa reforma. Es cuanto, compañeros, al respecto. Ahora pasamos a la siguiente sección de la noticia más importante de la que dialogaremos en Diálogos y Debates en torno al balance de las elecciones en Colombia. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Vic, cómo estuvo la elección? Bueno, la elección afortunadamente favoreció a Petro, que es el candidato que proponía la izquierda colombiana. Aquí cabe resaltar que, bueno, Colombia es un país que tiene una tradición bastante amplia en rebeldía. Es el país donde estaba la guerrilla más antigua en la faz de la tierra, más de 60 años de lucha civil interna. Y bueno, después de ya pues más de 6 décadas de lucha civil continua, optaron por el camino democrático, utilizando la vía de la votación mediante un candidato que ya había sido antes candidato también a la presidencia en Colombia, que se dice que había sido víctima de fraude. Ya saben esa historia que en nuestra América hemos padecido de manera más o menos consistente. Y aquí lo importante a señalar desde mi parte es el mensaje que otorga Petro a la población a partir de su discurso, que fue, además de ser un discurso bastante emotivo, pues es un discurso lleno de contenido. Hay personas, sobre todo analistas desde la izquierda, que han dicho que se trata de un discurso pues más o menos blando, un discurso en el que invita a las derechas a participar en su gobierno y tienen una posición un tanto pesimista respecto a este posicionamiento de Petro. Pero cabe señalar que la diferencia de la cantidad de votos entre los candidatos es muy cercana. No hay más de 1 millón de votos de diferencia entre los candidatos que llegaron a la segunda ronda, lo cual implica que es necesaria una gran capacidad de negociación por parte del vencedor en las elecciones y necesariamente esta oferta de apertura es una manera de aproximarse al sector derrotado, que sin duda siempre va a tener algo que decir y no debe quedar en manos del presidente electo el hecho de que se le pueda acusar de cerrar las puertas al diálogo, un diálogo que es muy urgente en Colombia. Pero por otra parte, hay muchas cosas muy importantes en el discurso. Primero, un análisis histórico que nos permite saber que Petro es una persona que conoce bien la historia de su país, pero además señala su radicalidad, pero de una forma bastante elegante. Dice que él no llega para implantar el socialismo en este momento, sino para profundizar y ampliar el capitalismo. Y dice, se va a profundizar y ampliar el capitalismo no por compartir sus ideales, sino para desarrollar las fuerzas productivas de Colombia, que es un país que está industrialmente atrasado, que está económicamente atrasado y que necesita de un impulso en la generación pues de tecnología, de maquinaria, industrialización. Y esto, si lo analizamos, pues no se despega en mucho de la teoría marxista más ortodoxa. Sin duda no estamos hablando de esta teoría de los años 50, sino de una reformulación desde nuestra América, pero me parece interesante la manera en la que plantea ese discurso. No sé qué piensen ustedes al respecto, tal vez yo estoy siendo muy optimista, pero no sé ustedes qué. Bueno, yo quiero hablar sobre esto porque a mí me parece que Gustavo Petro, ahora presidente electo en Colombia, fue candidato
así le llamaba, de una agrupación política muy fuerte que se llama Pacto Histórico, que obviamente hubo una primera vuelta, no alcanzó el porcentaje correspondiente para quedar como presidente electo y hubo necesidad de hacerlo en esta segunda vuelta. Y tienes razón, Víctor, hay una diferencia muy corta entre Petro y candidato, perdón, no recuerdo exactamente. Petro reúne el 50.5% de los votos contra 47.2% de su rival. Sin embargo, es una victoria importantísima, extraordinaria, de una importante proyección, como señalas, no solo nacionales, sino continentales, porque incluso causó gran revuelo, no solamente en América Latina. Yo creo que en Estados Unidos todos aquellos conservadores se quedaron chatos. Y en Europa fue una noticia importantísima, porque se produce esta victoria en un país que durante largas décadas estuvieron las derechas más brutales y sanguinarias de América Latina. Y pues por lo tanto decimos que se trata de una victoria yo digo, de proyecciones continentales, porque reafirma vientos de cambio que empezaron, obviamente, recordemos, julio de 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, después las victorias de Alberto Fernández en Argentina, de Evo Morales en Bolivia, y sobre todo en esta pequeña época de la frustrada y última conspiración que maquinó la Organización de Estados Americanos, la OEA, también maquinado a través de la Casa Blanca y una derecha fascista boliviana. No obstante, las victorias, pues las tenemos ahora en el continente. Está Daniel Ortega en Nicaragua, Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras, Gabriel Boric en Chile, que se suman, obviamente, a toda una oleada que viene de gobiernos progresistas en ese sentido. Y yo, para concluir este tipo de comentarios, yo creo que lo único que falta es cerrar la gran pinza en esta situación con una esperanza que también perfila para tener un triunfo muy importante, y es en el caso de Brasil, que seguramente en el próximo mes de octubre, donde parece indicar que Luis Ignacio Lula da Silva deberá alzarse con la victoria. Y tendríamos nuevamente casi una Latinoamérica mayoritariamente teñida de rojo. Bueno, un rojo pálido, sin duda, pero rojo al fin, y abre las puertas para renovadas oleadas transformadoras. Ori, ¿qué tienes que decirnos en este debate sobre estas cosas tan interesantes? Yo estoy emocionado. A mí Sí, me la verdad, sí emociona nos esto, dio estoy a todos, contento, pues. al presidente sobre todo, nos dio muchísimo gusto este triunfo, que era muy claro, ¿no? A pesar de la guerra sucia en contra de su candidatura. Yo quisiera hablar sobre todo como mujer de Francia, de su vicepresidenta. Es la primera mujer afroamericana en llegar a la presidencia. Es una ambientalista, viene de las comunidades originarias y étnicas, es decir, de la comunidad negra. También es promotora de la comunidad LGBTIQ y más. Ha hablado mucho de que es necesario erradicar el racismo, y es increíble que nosotros todavía estemos hablando de racismo después de que pues somos una patria, como diría Martí. eh, su lema de campaña fue un lema muy popular, muy acercado a la gente, decir vivir sabroso. ¿Y para qué habla ella que es vivir sabroso? Pues es vivir bien, vivir en bienestares. Ahí ella dice que es el Ubuntu, que es la filosofía afrodescendiente de por qué soy, somos, y
de hablar de los nadies, ¿no? De que hemos sido los nadies en ese país desde hace mucho tiempo. También aquí en México, yo encontré en esta elección paralelismos muy agudos en la elección de Andrés Manuel, en la elección misma de Xiomara, en la que esos mayores votos fueron, tal vez aquí en Colombia un poco menos, pero sí fueron muy definitivos porque hay que recordar que fueron 2 vueltas. O sea, no es como aquí que es una sola elección. Después de venir de la guerrilla 12 años, que trata otra vez por tercera vez, igual que Andrés Manuel, a la tercera es la vencida, y que llega con un discurso de políticas públicas, de reforma agraria, allá como aquí, durante los años neoliberales, le quitaron la tierra a los campesinos a más del 90%. El 10% de la tierra es de los campesinos en Colombia y el resto es de una burguesía del 2%, 1 punto algo por ciento. Habla mucho de cuánta pobreza hay en el país cuando la gente no es dueña de la tierra. Habla también el presidente electo de que estamos hablando de cambiar completamente el país, hacer reformas estructurales tales como las que propuso Andrés Manuel, hacer una reforma fiscal que habla de impuestos progresivos, que habla de regresar las tierras a los dueños, del reparto agrario, de la imposición de impuestos grandes a los latifundios y a la falta de uso de las tierras, porque pues hay mucha tierra sin usar. Habla también de la reforma de salud, de que no hay hospitales como aquí. Es un paralelismo que yo creo que a los conservadores de este país les va a chocar, pero sí es algo que ha distinguido y ha dirigido nuestro presidente. También habló el candidato electo a abrir un proceso de retiro para la gente que no lo tiene. Igual que aquí, un retiro popular que esté encargado de parte del Estado, que no venga de los privados, que hoy por hoy tienen más del 95% del retiro de los trabajadores de Colombia. Y por último, en la agenda social, bueno, en la agenda social ambiental, ellos sí los dos son ambientalistas, cosas que a mí pues me encanta, porque Colombia en la selva todavía hay algo que rescatar. Dijeron que pues hay que detener el extractivismo, hay que detener el extractivismo petrolero, porque el extractivismo petrolero en Colombia se hace en las zonas más biodiversas del país. No es nada más en el mar, sino también tierra adentro en las zonas más diversas. Y eso pues ha hecho mucho daño ambiental. Ese extractivismo, él dice que no se trata de dejar el petróleo, sino de dejar el estar buscando pozos petroleros nuevos. Y bueno, por último, esta transición estructural, esta transformación estructural de la que habla el presidente Petro, esperemos ver su plan de gobierno, su agenda de trabajo para este 7 de agosto que va a tomar posesión. Es cuanto, compañeros. ¿Cómo ven? ¿Qué dice? Pues me parece que en primera instancia es importante que se esté dando este cambio en Colombia y el que América se vaya tiñendo de rojo, pero también sería importante que nosotros tratáramos de buscar por qué está sucediendo esto. A mí me parece que los cambios que hay en América y lo que acaba de suceder en Colombia no son hechos aislados, ni tampoco son parte de la buena fortuna únicamente, sino que obedece a un entramado estructural en todo el mundo. La geopolítica está cambiando, sobre todo en la medida en la que afortunadamente estamos siendo testigos de la decadencia de un imperio y el hecho de que los Estados Unidos estén quedando ya relegados en parte en lo que se denomina el concierto de las naciones, pues implica que ellos están más entretenidos en sus peleas en Europa por mantener su hegemonía o en este caso este estira y afloja con China,
y de esa manera, pues en América se distraen tantito y tenemos la posibilidad de una menor intervención. Eso se me hace muy, muy importante porque el caso de México no lo podemos entender desde mi punto de vista de otra manera. O sea, el hecho de que los Estados Unidos estén debilitados en términos geopolíticos nos permite a los países de nuestra América tener mejores posiciones para ejercer nuestra soberanía. Hay algo que también me parece resaltar, esto ya es más bien como un anzuelo a ver si se enganchan ustedes, pero por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, pues viene la liberación del pueblo ruso, la revolución de octubre y el triunfo del socialismo en Rusia y la posterior construcción de la Unión Soviética. Después, en la Segunda Guerra Mundial y en este entorno de las dos guerras, este periodo también de caos sistémico, y viene la liberación del gigante chino y la liberación de los pueblos africanos en la posguerra, que la posibilidad de que la inestabilidad que vivimos actualmente puede representar una posibilidad para que nuestra América por fin se libere de este yugo que ha tenido durante ya varios siglos de parte de Estados Unidos. No sé cómo vean ustedes, es así como una forma de tratar de pellizcarles la lengua, a ver qué nos dicen. Ya mero llegamos, ¿no? Yo creo que eso es interesante lo que señalas últimamente, porque efectivamente yo creo que el imperio así, se debilita, no solamente en el sentido de que no tiene, ha perdido sus políticas en torno a Latinoamérica, pero también tiene problemas internos serios, ¿no? Esta situación, la agresión contra las mujeres, este nuevo movimiento de los pobres, en donde retoman los principios de Martin Luther King, toda esta situación de deterioro del salario, tienen metidos dentro de ellos a los terroristas, que hasta los niños imitan terroristas, matanzas en escuelas, etcétera. Tienen una ley en donde se protege a los productores de armas, toman acuerdos en el sentido de mandar miles de millones de dólares para una guerra en Ucrania. En fin, yo creo que está perdiendo cada vez más esta situación y pues obviamente no solamente en el caso de Rusia, pero sí también hay un gigante asiático como es el caso de China, que viene, querrámoslo o no, ya penetrando muchas de las situaciones de las estructuras en comercio exterior, comercio interior, en fin, ahí va. Esto hace que ya no es una situación de un mundo monopolar. Ya yo creo que la declaración incluso que se hizo hace poco en la reunión de San Petersburgo es muy importante. Hubo declaraciones ya bastante serias en el sentido de que dicen, ya, se acabó la hegemonía norteamericana y ahora vamos a construir y a fortalecer un mundo multipolar. Esto es lo que quería yo hablar en ese sentido. Gracias, Cori. Así es. Esperemos que Putin tenga razón, que se acaben las hegemonías, al fin muere el rey. Eso es la historia y por eso es necesario que la conozcamos. Bien dice Vic que estos son procesos temporales que se reciclan después de cada guerra. Yo creo que el peor error de Estados Unidos en estas últimas fechas fue iniciar una guerra en contra de alguien al que no le tenía medido qué tanto había pensado en esta posibilidad. Y sus aliados, porque al final el que China y Rusia y tengan aliados de poder económico y de energía, pues han cambiado la estructura del mundo. Y eso nos ha dado a nosotros una gran ventaja como latinoamericanos porque nosotros somos dueños de recursos, a diferencia de los europeos, a diferencia de varios países muy desarrollados. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar ahorita las riendas de la política pública internacional y decir, pues somos o rositas o rojos, pero ya no somos capitalistas extrema, ¿no? Eso creo que es muy bueno, fabuloso.
Bueno, pues pasamos a la Nada más siguiente sección. una Perdón. cosa. Dime, No, Vic. no sé si realmente estemos en condiciones de tomar las riendas de la política a nivel internacional. Yo creo que ahí sí es muy complejo, sería mucho pedir, pero yo creo que el avance de tener un posicionamiento eh, propio, que no venga dictado desde los organismos internacionales, ya es un avance. Ya de ahí a tomar las riendas y convertirnos en alguna especie de líder continental o Sí se puede. parcialmente el líder. No, se puede, de que se puede, pero yo creo que en este momento sí es bastante complicado. Ahí Me vamos, ahí vamos. parecería, a mí me gusta ser pesimista en estos porque luego me emociono y mira, terminamos mal, pero lo que me agrada es que la provocación cayó. Sí, sí, sí. Bueno, pues en eso Era estamos. eso. Y que llegue Lula para ver. Eh, Vamos, Sí, hay que llegar al claro, ya nada sueño más falta Lula. bolivariano. así Hay, es. hay que Sí, llegar sí, sí, hay que llegar al sueño bolivariano. Ya lo hemos discutido en otras ocasiones aquí. Yo creo que estamos pues se asoma, se asoma. un fantasma recorre América y es el fantasma de Bolívar. Eso. Así es, así es. No, y si llega a Brasil con nosotros, somos más que mayoría. No nos van a poder decir mi alma, con la pena. Ay, sí, yo creo. Bueno, pues pasamos a la siguiente sección eh, que les voy a platicar qué ver, qué escuchar, qué leer y a dónde ir. Los voy a invitar a asistir a ver la controversial película de La Civil. Esta película ya está en los cines ahorita. Es una película de cine de arte muy controversial porque habla de una situación, de un asunto que pues es real. El director es una mujer, Teodora Ana May, y el guión también es de ella. Actúa Arcelia Ramírez y Álvaro Guerrero, que son mexicanos, y la película se trata de que Cielo, la protagonista, es una madre cuya hija es secuestrada en el norte de México a pesar de haber pagado los múltiples rescates. Laura no regresa, la hija, cuando las autoridades no ofrecen el apoyo a la búsqueda, bueno, ella decide tomar las riendas del asunto por propia mano y pues ahí se desarrolla toda esta crítica a un sistema parece no nada más de autoridad, sino un sistema social fallido. Aquí pues vale la pena hablar de que México, cuando se hizo esta película, se estaban cometiendo 11 feminicidios al día y 7 mujeres desaparecían al día, según las estadísticas oficiales. La incertidumbre, las muertes, la frustración, la indignación, la falta del Estado de Derecho, etcétera. Todas estas cosas son las que se discuten. Me parece una película muy actual, muy que se tiene que seguir proponiendo debido a que pues esto no ha parado a pesar de la política que el día de hoy, el presidente dijo que pues es el camino correcto para la política de seguridad pública. Yo creo que los que hemos sufrido esto de que alguien nos falte, tenemos pues un dolor muy grande y una película, esta es muy buena, se las recomiendo, ya está en los cines, como les decía, lo maneja un poco histriónico, un poco como americano, ¿no? En estos balazos y demás, pero es una realidad en que las mujeres seguimos, las madres siguen buscando a sus hijos y tiene que cambiar en algún momento. Tenemos que trascender esta situación de la falta de respeto a las mujeres y a los niños y pues cambiar las políticas públicas del país. Sí exigimos, aunque sea de nuestro propio partido, que en estados del norte sobre todo, pues tengan un poco más de política pública de seguridad y de seguridad hacia las mujeres. Ya vimos lo que sucedió en Monterrey y pues fue un desastre administrativo que pues vale la pena mencionar porque los primeros momentos son indispensables para encontrar a alguien. Entonces, les recomiendo la película, sé que es un tema difícil, pero pues hay que empatizar
Y además es una película que ganó 11 premios de la Academia, es impresionante. Acá, ganó en Cannes, ganó en Toronto, ganó en Rusia, ganó muchísimos premios porque está pues muy bien hecha. Se las recomiendo. Y bueno, pues este fue nuestro programa del día de hoy. No sé, compañeros, si quieren comentar algo más. La próxima vez nos estaremos viendo. Vic. Bueno, yo nada más quisiera invitar a las personas que nos están viendo para que se den un tiempecito para acudir a una comunidad cercana de los volcanes que se llama San Pedro Yancuitlalpan, en donde hay un cerro muy bonito que se llama el Cerro del Teotón, que en la cosmogonía ancestral es algo así como un axis mundi, y que justo al inicio del verano, en las fiestas de San Juan, se lleva a cabo un ritual muy interesante en el que se puede apreciar cómo el sol sigue una trayectoria que en el paso cenital apunta directamente al cerrito y anuncia en pocas palabras el inicio del verano. Las lluvias llegan, es tiempo de ir a trabajar en la tierra y esperar buenas cosechas. Ahora, bueno, el campo necesita mucho apoyo, mucho trabajo y bueno, también que nos vayamos empapando de la cultura popular en nuestros pueblos es muy importante. Entonces, pues se hace la invitación para que acudan a las fiestas de San Juan ahí en el Cerro del Teotón. Y bueno, si no pueden exactamente en las fiestas de San Juan, pues que se vayan a dar una vuelta al Cerro del Teotón cualquier fin de semana que tengan disponible. Vale mucho la pena acudir temprano y pues estar ahí disfrutando de la vista y de la gente. También ahí en Yancuitlalpan hay un museo de sitio que es un museo comunitario gestionado por la gente del pueblo y que sin duda será una buena experiencia para ustedes. Muchas gracias, Vic. Pues sí, vayan. También se abrieron varios senderos para ir a caminar. Es época de caminar por el Popo. Catepetl. Muy bien. Pues un gusto saludar a los compañeros. Nos vemos en la próxima sección, en el próximo programa. Hasta luego. Bye.